Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Paul Alcántar y esto es Razonando lo Público. El día de hoy vamos a hablar de un tema que apenas estoy conociendo porque la verdad yo no lo tenía en mi panorama, pero quisiera compartirles a ustedes esta inquietud porque últimamente he revisado las noticias y he visto que mucha gente está preocupada por el tema de los huachicoleros. El tema de huachicoleros es un término que acaba de entrar en las noticias y que pues obviamente me ha generado mucho interés y he querido compartir lo que he estado leyendo y lo que he estado analizando. Porque últimamente he notado que los medios de comunicación y los grandes portales de noticias pues se han enfocado mucho al conflicto que hay en la zona de Puebla. El huachicolero significa una persona que ordeña los ductos de Pemex para sacar la gasolina, es decir, es un Un huachicolero es un chupaducto, es decir, una persona que se dedica a ordeñar la gasolina de una forma ilegal. Y esto es muy interesante porque es un procedimiento que obviamente es muy peligroso porque lo que hacen estas personas es ir al campo en donde pasan todos estos ductos de las refinerías directamente a las grandes ciudades y lo que hacen de una forma muy artesanal es literal picar los ductos, los tubos donde pasa la gasolina y ordeñar o extraer la misma para venderla de una forma ilegal. ¿Esto qué ha ocasionado? Pues tiene varios impactos. El primero de ellos obviamente es que las personas se exponen demasiado y tienen un riesgo muy alto pues de provocar un accidente no solamente para ellos físicamente, sino para la comunidad en donde pasan estos ductos. El otro impacto es pues que la petrolera que obviamente controla todo el paso de la gasolina, en este caso Pemex, pues ha tenido pérdidas millonarias que obviamente se ven repercutidas en sus ingresos. Pero el otro impacto que vemos aquí es el que tiene que ver con lo político, pero también con un asunto de seguridad nacional. Todo este proceso de huachicoleros ha generado una serie de polémicas porque mucha gente que vive alrededor de esta zona que se le denomina el Triángulo Rojo, en esta zona de Puebla, pues son varias comunidades, aproximadamente 20, que viven de la extracción del combustible y son comunidades en donde se les caracteriza por no tener otro tipo de oportunidades y obviamente ven en la extracción de la gasolina pues un ingreso pues que considero que es bueno para ellos porque de entrada la agricultura en la zona pues está muerta. La migración de los muchachos y los señores que van a Estados Unidos ha sido muy alta y no hay oportunidades de empleo para todas estas comunidades. Obviamente esto pues lo hacen con la omisión del gobierno del estado y del gobierno federal que se han hecho de la vista gorda para que estas comunidades hagan de la extracción ilegal del combustible una forma de vida. Esto no es nada nuevo, yo no sabía que esto ya tenía 10 años. Es decir, todas estas comunidades han vivido durante una década de la extracción ilegal del combustible. ¿Por qué nos salta ahorita el tema? Sabemos que el tema del gasolinazo ha sido uno de los referentes y de las polémicas con lo que empezamos este año. Y sabemos que el alza de los precios pues no tiene que ver con una falta de distribución de la misma, sino porque Pemex y la reforma energética han logrado que los precios de los combustibles se liberen al mercado. Pero ¿por qué esto es muy importante entonces referirnos a los huachicoleros? Porque ahorita hay una extraña dinámica en donde los medios de comunicación, sobre todo ciertos columnistas que hacen de esta práctica ilegal de estas comunidades como las causantes, o nos dan a entender que esta práctica ilegal ha sido una de las causantes por las cuales la gasolina está incrementando de precio. Vaya, están tratando de llevar un discurso donde quieren criminalizar a una práctica de comunidades que han sido marginadas y que están en una constante desigualdad económica como para echar la culpa de que las gasolinas están incrementando por esta mala práctica. Que ojo, no los estoy justificando, simplemente estoy tratando de analizar y de comprenderlo con ustedes. La otra evidencia que vemos es que detrás de esta práctica ilegal se encuentran grupos criminales muy fuertes que controlan la zona y que han hecho de esta práctica pues también una constante para que estos grupos delictivos tengan mayor fuerza en la zona y no quiero nombrarlos, pero sabemos a qué grupos me estoy refiriendo.
Es decir, que con la omisión del gobierno, con la práctica cultural que hay de estas comunidades y con estos criminales que están haciendo que estos modos de producción sirvan en este triángulo rojo, lo que está provocando es que ahorita el conflicto está aumentando y que está incrementando un verdadero conflicto social muy, muy importante. El clímax de este conflicto sucedió el 4 de mayo pasado, donde por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto mandó a un convoy de 2,000 soldados para catear hogares del triángulo rojo, para buscar a estos guachicoleros que han mantenido el conflicto latente, pero que también realizaron acciones colectivas muy interesantes, como el cerrar la autopista México-Puebla, como el seguir atacando incluso a las policías estatales y federales al momento en que hacen operativos para detenerlos y agarrarlos en infraganti. Pero esto provocó que al momento en que el ejército entró a estos pueblos, pues se dieron una serie de conflictos vergonzosos, porque la comunidad y el crimen organizado hicieron de este cateo militar pues una verdadera tragedia. El 3 y el 4 de mayo tuvimos un registro de 9 muertos y una serie de heridos que creo que es muy importante parar las antenas, porque esto no debería estar sucediendo. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Obviamente que muchos de los editorialistas, periódicos y medios de comunicación han querido criminalizar a estos pueblos por esta práctica, pero no se han ido a la profundidad del problema. Aquí lo que está sucediendo es que hay una serie de intereses, obviamente la corrupción, que es muy profunda en este estado mexicano, y obviamente en otras dependencias en donde está el gobierno federal, el mismo Pemex y el gobierno del estado, pues son los que han permitido que estas prácticas ilegales pues esté fortalecido en la zona. De hecho, es muy curioso, pero recuerden quién era el gobernador de Puebla hasta hace unos pocos meses. Era Rafael Moreno Valle. Según registros que tienen varios investigadores y periodistas de la zona, antes de que llegara Moreno Valle al estado de Puebla, había solamente 6 comunidades involucradas en la práctica de los guachicoleros. Al término de su gestión, estamos hablando de 26 comunidades que ya están fortalecidas con estos procedimientos. Y no solamente eso, que varios de los funcionarios de su gobierno estuvieron involucrados en la distribución, venta de estos hidrocarburos, y que obviamente todo esto es ilegal. Obviamente cuando a Moreno Valle se le pregunta sobre el tema, pues lo único que él hace es limitarse a presentar un libro que por ahí está circulando, que pues no sé si alguien me lo quiera regalar porque yo no lo pienso comprar. ¿Tú lo vas a comprar? No. No lo vamos a comprar. Pero bueno, aquí la cuestión es que hasta dónde el problema de los guachicoleros realmente nos tiene que importar. Nos tiene que importar mucho, porque más allá de la práctica ilegal, que insisto, es una práctica ilegal y que no se debe permitir, tenemos que ver lo más profundo. ¿Por qué es que el gobierno federal y el gobierno estatal tuvieron que soportar durante una década esta mala práctica? ¿Y por qué llevarlo hasta el límite? ¿Por qué poner a la sociedad en medio de un conflicto donde hay intereses mucho más profundos? Este es un tema que nos tiene que interesar, y esto obviamente va para largo. Ojalá que no se derrame más sangre por este tipo de acciones del gobierno, y que nosotros podamos estar muy atentos para que no se violen nuevamente los derechos humanos en esta zona. Les invito a que me sigan escribiendo. Les agradezco muchísimo por compartir los videos. Muchas gracias. Yo soy Paul Alcántara. Los amo.